Bitcoin parece que cambia de planes y explota un 3% en pocas horas, pero ¿es tanto un 3%? ¿Realmente hay algún cambio técnico a corto plazo? ¿Estamos tan siquiera cerca de formar un cambio a largo plazo? En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, responderé a estas preguntas y analizaré qué tendría que pasar en relación a la dominancia de Bitcoin para que podamos ver un claro movimiento alcista. Bueno, ahora nos venimos para aquí para hacer un pequeño análisis lineal, ya que muchas veces da información que cuesta más de ver en el análisis de velas, en el análisis de candlestick, pero primero, vamos a empezar por el largo plazo. ¿Hay algún cambio en el largo plazo respecto a lo que hemos visto? Bueno, la respuesta es no, evidentemente. No tenemos un 3% en Bitcoin, se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer sin ningún tipo de problema. Y mostrar hype, mostrar interés, mostrar una reacción positiva ante una subida de un 3% en Bitcoin dice mucho del contexto de mercado en el que nos encontramos, de un contexto tan poco volátil, con tan poco interés, con tan poco movimiento alcista, ya que cuando destacamos un 3% como positivo, es que realmente estamos viendo pocos 3%, y ahora mismo no tengo el dato, lo he llegado a analizar en otras veces en el canal, pero ¿cuántas veces Bitcoin ha subido un 3%? Bueno, sinceramente, serán centenares de veces que habrá subido o habrá caído un 3%, con lo cual no es algo a destacar. Luego, es cierto que se puede subir un 3%, lo cual no es destacable, pero puede generar algún tipo de cambio. En el corto plazo lo veremos a continuación, pero en el largo plazo se hace difícil que pueda un 3% repercutir en algún tipo de cambio técnico evidente. Y es que justamente ayer estuvimos hablando de la relación que tiene Bitcoin, punto número uno, en los momentos en los que el precio rechaza la Bull Market Support Band y automáticamente vuelve a contactar con ella, algo que ha pasado 5 veces en toda la historia, no muchas. Y punto número 2, en momentos donde el precio muestra debilidad a la hora de pasar por delante de un movimiento anterior. Y en este punto hablábamos de la similitud en dos aspectos. En este aspecto de aquí, en el que cambiamos de tendencia, en el que a través de un movimiento muy similar al actual, el mercado pasó de una tendencia bajista a una tendencia alcista, y luego también uníamos la similitud actual con este patrón de aquí y este patrón de aquí. Hay diferencias evidentes, y es que estos dos patrones no se formaron primero en ningún nivel de soporte o de resistencia importante. A raíz del patrón se formó pues, el soporte de los 6100 y la resistencia de los 460. A raíz del patrón no era un nivel ya preestablecido, algo que sí tenemos actualmente, pero luego quiero destacar otro aspecto, y es que dentro de un patrón hay volatilidad. Es decir, un patrón de triángulo, como puede estar formándose, puede ser de continuación o de reversión. Perfecto. Pero claro, tú cuando tienes un triángulo, lo voy a dibujar muy rápidamente, tenemos la parte superior del triángulo, tenemos la parte inferior del triángulo, el precio hace movimientos. El precio va de la parte superior a la parte inferior, de la parte inferior a la superior, y hay un momento en el que pues, decide si significa un triángulo de continuación o un triángulo de reversión. Claro, esto es volatilidad, y esto implica que de la parte superior a la inferior del triángulo podemos movernos un 35% y que no haya ningún tipo de afectación. O de la parte inferior a la parte superior podemos movernos un 53% y que no haya ningún tipo de afectación. Entonces, no tenemos un patrón de triángulo confirmado porque aún falta destacar claramente la parte inferior de lo que supondría ese triángulo, pero es susceptible este patrón de poder ser un triángulo. Independientemente de ello, el precio de Bitcoin, para ser capaz de generar algún cambio técnico a largo plazo, como digo, en el corto plazo lo veremos ahora, lo que tiene que hacer es romper esta estructura. Lo que tiene que hacer es romper los 31.000, 32.000, 33.000. Y sinceramente, esto no me vale. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Por qué? Porque esto, si tú haces caso a esta parte inferior, tienes que hacer caso también a la parte superior. Y si haces caso a la parte inferior y a la parte superior, ¿qué significa? Significa que estamos ante un canal ascendente. Por lo cual, un canal, ¿qué pasa con los canales? Son figuras que tienden al alza, pueden subir de manera indefinida, literal, pero hay un momento en el que la figura del canal rompe, y el canal es una figura de reversión. Si el precio está subiendo, el canal revierte el movimiento y como target es el inicio del canal. Con lo cual, como no creo en que estemos ante un canal alcista, o como no creo
con que estemos ante una figura de pullback largo para continuar la tendencia bajista, ni mucho menos, muy lejos de ello. Es más, luego en este apartado de aquí hablaré un poco de la relación entre la dominancia, como he comentado, y qué tendría que pasar si estamos cerca, que la respuesta es sí, de que la dominancia forme un pequeño movimiento similar a otros momentos para que el precio realmente pueda destacar al alza. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Entonces, no me sirve esta estructura. Lo que me sirve, sinceramente, es este nivel de aquí. Es lo único en lo que nos tenemos que focalizar, porque es lo que realmente está haciendo que el precio no sea capaz de subir. Es lo que está forzando el precio a la baja. Así que, sinceramente, Bitcoin, según como yo lo estoy viendo, puede subir sin ningún problema un 9%, que seguirá dentro de esa estructura. Es más, si sube un 9%, ¿qué tendremos? Esto. Tendremos claramente la confirmación de que estamos ante un patrón, ya sea de triángulo o, imagínate que sea de cuña, un poquito más diagonal. Cada uno lo marcará como quiera, pero estaremos ante un patrón que, en el caso de ser de cuña, es de agotamiento y de reversión. Sería literalmente este patrón de aquí. Es más, lo voy a replicar. Vamos a replicar el patrón. Sería literalmente el mismo patrón. No con los mismos targets ni las mismas historias, pero sería literalmente el mismo patrón, un patrón de cuña. Y en el caso de ser triángulo, la diferencia es la parte superior, qué ángulo tiene la parte superior. En el caso de ser triángulo, podría ser de reversión o de continuación, ¿no? Ya hemos estado destacando esto múltiples ocasiones. Entonces, claro, para que haya ese cambio, para que podamos llegar a la tesitura de plantearnos si es triángulo, si es cuña, incluso que, pues, por lo que sea, en este caso, la probabilidad de la falta de fuerza que estamos viendo no vaya a nuestro favor y el precio no termine formando ese movimiento más desarrollado en forma de pullback que esperamos y pueda terminar rompiendo. No tenemos una bola mágica, no podemos predecir al 100%. Para que pueda darse cualquier tesitura alcista, ya sea para hacer así o para hacer así incluso, tiene que iniciarse un cambio técnico en el corto plazo. Entonces, antes de pasar, como digo, a este apartado de aquí, vamos a analizar si hay algún tipo de cambio técnico en el corto plazo. En este caso tenemos un gráfico de 4 horas, vamos a analizar 4 horas y 1 hora. Quiero tratarlo de esta forma, por separado. ¿Y qué es lo que tenemos? Correcto, tenemos una ruptura de la media móvil de 50 de 4 horas. Era un nivel importantísimo, era el nivel que estaba molestando a Bitcoin en ese más corto plazo. Ya hablamos de él. Este punto por aquí también, aquí un par de toques más, otro, otro. Literalmente, Bitcoin lleva sin ser capaz de romper esta media móvil, la media móvil de 50 de 4 horas, 19 días. Llevaba 19 días sin poder romperla. Ahora ya la hemos roto. No solo la hemos roto, sino que hemos confirmado esa ruptura, con lo cual lo mínimo que podíamos esperar era que el precio ascendiera hasta el nivel en el que nos encontramos ahora, los 29.900, los 30.000. ¿Por qué? Porque representan el anterior nivel de soporte tan importante. Y al precio, como regla general, después de romper un nivel de soporte, le gusta testearlo como resistencia. Igual que después de romper un nivel de resistencia, le gusta testearlo como soporte. Entonces, estamos literalmente en el movimiento básico que podíamos formar, con lo cual no hay ninguna alteración clara en 4 horas. Ahora, ¿qué podemos esperar? Todo lo que no sea, y voy a ser muy claro, romper este nivel de aquí es debilidad. ¿O es que realmente si hacemos un pullback podemos estar en un movimiento de impulso, pullback y continuación? La respuesta es no. La respuesta es que si el precio viene de vuelta, lo más probable es que no se quede aquí, sino que, pues bueno, vuelva a atacar los mínimos o entre en un movimiento de volatilidad. Independientemente de que no tenga que romper y atacar el nivel de los 28.700 de nuevo, entrar en un movimiento de volatilidad no es impulso, pullback y continuación. ¿Ok? Entonces, todo lo que no sea, y de momento no va por buen camino, no sé lo que sucederá, ni me importa, la verdad, pero bueno, no va por buen camino. Todo lo que no sea romper claramente toda esta estructura de aquí es negativo. Significa un rechazo de este nivel. ¿Qué pondera más? ¿Un nivel tan importante como el que nos encontramos ahora, que todo el mundo literalmente lo está viendo, o un patrón de impulso, pullback y continuación cuando realmente el máximo anterior no lo has roto? Hombre, pues yo creo que es evidente, ¿no? Además, fíjate, esto encontraremos ejemplos bien rápido. Fíjate, por ejemplo, aquí, en esta estructura de aquí. ¿De dónde veníamos? De hacer un gran movimiento a la baja. Aquí tenemos el impulso. ¿Y qué estábamos haciendo? Un pullback.
Después del impulso, ¿qué viene? El pullback. Perfecto. El precio inicia un pullback. Es un movimiento bastante claro, bastante sencillo. Un patrón, pues bueno, que lo puedes marcar de canal, un patrón que lo puedes marcar de cuña, un patrón que lo puedes marcar literalmente de lo que quieras. Pero en términos generales, todo indica, oye, agotamiento para volver a caer. ¿Qué es lo que sucede? El precio directamente lo que hace es, después de romper este nivel, con mucha fuerza, con mucha contundencia, con mucha claridad, lo que hace es atacar la parte inferior, el inicio del nivel. Claro, si estamos ante un patrón de impulso, pullback, continuación, para continuar tienes que pasar por delante del mínimo anterior, por regla de tres, ¿no? Si no, no continúas. ¿Y qué es lo que sucede en el momento en el que el precio pasa por delante de ese nivel? Debilidad, pero no solo debilidad, sino que hace un pullback. No es necesario. No es que no sea necesario, es que es una anomalía técnica en la continuación bajista. Es literalmente eso, porque si el precio es sano, si el precio pasa como cuchillo en mantequilla, hablando mal, no tiene ninguna dificultad en el nivel anterior. ¿Y esto cómo termina? Termina en reversión. Tenemos un pequeño paréntesis provocado por noticias de FTX. No podemos controlarlo, no sabemos, de hecho, por muy buena pinta que tenga el precio, no sabemos qué puede pasar el día de mañana en cuanto a noticias, con lo cual de eso nos vamos a olvidar. Pero si eliminas este pequeño paréntesis, que dentro de la gravedad del asunto, el precio literalmente cayó durante una semana, cayó un 26% más y frenó. ¡Pam! Paró y se dio la vuelta. El precio aquí ya indicaba elementos técnicos, elementos de cambio. De hecho, en RSI, que me lo he quitado justamente, voy a volver a ponerlo, en RSI semanal ya estuvimos hablando de ello, ya estuvimos hablando de, oye, cuidado porque primero tenemos un patrón de cuña y segundo hay divergencias alcistas. Ya estuvimos hablando de esto, incluso marcamos, los más antiguos os acordaréis, esta diagonal que rompía y que indicaba que en el momento en el que rompiéramos la diagonal alcista, o bajista, mejor dicho, del RSI, iniciaríamos ya ese cambio de tendencia. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Lo comento a modo de ejemplo de que el precio, si marca tendencia, si marca dirección, no resiste ante un nivel de resistencia. No tiene que hacer eso, no tiene que rechazar un nivel de resistencia. Lo rompe y luego ya hará el pullback, si eso por encima. Este es el ejemplo más claro y el ejemplo último que tenemos de ello, pero si me pongo a buscar encuentro tropecientos más. Entonces, dentro de esta tesitura, todo lo que sea hacer esto es negativo, no es un impulso, un pullback y una continuación. Luego, sinceramente, puede pasar lo que quieras. Eso ya no lo podemos controlar. Pero te puedo asegurar que si tú esto lo tratas como impulso, pullback y continuación 1000 veces, vas a salir a deber. Te lo puedo asegurar. Entonces, muy bien, me parece bien que el precio rompa y que el precio pueda contrastar otros niveles para poder pasar a otras zonas, incluso instalarse por encima del rango. Seguirá manteniendo la misma estructura que llevamos comentando de triángulo, de patrón y demás, pero bueno, me parece bien. ¿Ok? Lo que quiero destacar es que ese pullback a corto plazo es totalmente inexistente. Entonces, vamos a tratar este gráfico. Ahora mismo tenemos mucho gráfico aquí, pero voy a quitar la capitalización total y voy a quitar la capitalización de Bitcoin y me voy a centrar en la acción del precio de Bitcoin. En color blanco tenemos el gráfico de Bitcoin y en color rojo o anaranjado, más tirando a rojo, tenemos la dominancia. Entonces, estamos ante un momento, vamos a hacer un poquito de zoom aquí, donde la dominancia de Bitcoin está comportándose mucho mejor de lo habitual. Ha formado un claro cambio de tendencia, doble suelo nivel de soporte. Estoy analizando la línea de color naranja, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, ¿no? Está en esa secuencia de movimiento alcista. De hecho, la tenemos ahora mismo. Vamos a buscarla. La media móvil de 100 simple es un nivel muy importante ahora mismo en la dominancia, en gráfico diario. Y justamente, pues bueno, ha medio rechazado, ¿no? En toda esta tendencia alcista es la línea de color amarillo, toque, toque, prácticamente toque. No creo que hayamos terminado, creo que realmente vamos a venir a buscarla, pero bueno, está en esa área de influencia. Entonces, ¿qué tiene que pasar en relación a la dominancia de Bitcoin y al precio de Bitcoin para poder desarrollar un nuevo movimiento alcista? Es cierto que en grandes mercados alcistas a lo que se tiende es que, pues fíjate, en todo este movimiento blanco, en la etapa final, sobre todo de este movimiento blanco, la tendencia alcista de Bitcoin del año 2015, 16, 17, ¿qué pasa con la dominancia? Cae. Y esto es lo que sucede siempre con todos los mercados. ¿Qué pasa en todo este bull run del año 2020-2021? En la etapa final, la dominancia cae. ¿Por qué? Porque entran los últimos y
ven que realmente se puede ganar mucha pasta, hay muchos proyectos que ya se han ido desarrollando, hay muchas gemas que han explotado, hay muchas historias. Iba a decir una palabrota, pero bueno, me la voy a callar. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se le va la olla y dice, vale, Bitcoin fuera, altcoins, gemas, lo que sea. Criptomonedas secundarias, podríamos decir. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente la dominancia cae, mientras que el mercado sigue dando sus últimos coletazos. Pero hay un impasse en el inicio de un mercado alcista en el que la dominancia sube mientras el precio de Bitcoin sube. Y estamos ahora mismo formando un movimiento realmente similar a lo que sucedió en el mercado alcista del año 2016, 2017, finales de 2017, literalmente, ¿no? Y es justamente esta estructura. Fíjate cómo, y nos quedamos analizando este movimiento. Voy a quitar la línea blanca y nos vamos a quedar analizando este movimiento de aquí, de la dominancia. Como en esta estructura, estamos hablando de 2013, 14 y 15, la dominancia tenía un claro nivel de soporte. Este nivel de aquí, nivel de 77 aproximadamente por ciento de dominancia, es decir, el 77% de la capitalización del mercado estaba concentrada en Bitcoin, muy poco en altcoins, y de repente intenta levantarse, cae, intenta levantarse, cae. Y aquí vuelve a levantarse y rompe ciertos niveles de resistencia, niveles del 88, 89%, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en esta etapa final? Lo que sucede es lo siguiente. Y es que en este punto de aquí, lo que termina pasando es que se forma una desaceleración cuando parecía que el precio, después de romper estos niveles de resistencia, ya podía desarrollarse mucho más, y lo que termina pasando es que cae y entonces ya inicia el declive de la dominancia. Justamente en un momento en el que el precio de Bitcoin, vamos a comparar, estaba saliendo de ese mercado bajista. Vamos a hacer zoom. Fíjate, en el momento en el que la dominancia parece que rompe la resistencia y parece que puede ya dar un gran movimiento alcista, es este de aquí. Es esta zona de aquí, que luego inicia el declive de la dominancia. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento con Bitcoin? Que viene de formar ese doble suelo, se levanta y justamente estaba formando una estructura muy similar. Esto de aquí, de Bitcoin, vamos a hacer un poquito más de zoom. Este patrón de aquí de Bitcoin, esto de aquí es el patrón de triángulo que hemos comparado en otras ocasiones. Eso que te he enseñado es literalmente esto de aquí en Bitcoin. Eso que te he enseñado es literalmente esta estructura de aquí. Un patrón muy similar a lo que estamos viendo actualmente. Un patrón de triángulo, de falta de fuerza, de falta de interés, pues bueno, que termina goteando, goteando, goteando hasta arriba hasta que explota, ¿no? Es literalmente lo mismo. ¿Y qué es lo que termina pasando? Termina pasando que la dominancia hace ese amago de ruptura, desacelera, va goteando, y hay un momento en el que inicia el declive de la dominancia y el precio de Bitcoin termina explotando. Entonces, en ese momento, ahora mismo estamos en una situación muy similar. ¿Por qué? Porque venimos de salir en el gráfico blanco del mercado alcista, el mercado bajista, perdón, anterior. Estamos en un momento de falta de interés, de falta de fuerza, de falta de dirección, y la dominancia justamente también vuelve a romper un nivel de resistencia importante, como en el año 2015, y está empezando a flojear. Esto no es algo que tenga que pasar en el corto plazo, esto no es algo que tenga que pasar inmediatamente, en las próximas semanas, los próximos meses, pero sí que es cierto que analizando un poco lo que está pasando con la dominancia, analizando un poco lo que podemos esperar, es que veamos un claro goteo de la dominancia que, pues bueno, no sé cómo sería la estructura, pero que pueda llegar hasta niveles de resistencia, 58%, o quedarse en áreas de influencia, 54, 55, por ahí, ¿no? Por ciento, y que de manera desacelerada podamos ir tirando hasta esas zonas, hasta que inicie el declive, momento que evidentemente le dará espacio a Bitcoin para hacer lo que tenga que hacer, ya sea en doble techo y un poquito para abajo, ya sea en ir goteando hacia arriba hasta romper con fuerza, ya sea en mantenerse plano hasta romper con fuerza, pero alineando los dos movimientos. Y esto no es algo que sea, mira, como pasó la otra vez, ahora va a volver a pasar. No, pasó la otra vez porque seguía un argumento lógico contextual, una historia detrás del mercado, una historia detrás de cómo se mueve el dinero. Por eso pasó la otra vez. No pasó, no apareció de la nada, no fue un Big Bang y apareció eso, ¿vale? No pasó eso, sino que realmente detrás de la historia o la historia que había o el contexto creó ese patrón. Ahora mismo, ¿por qué puede volver a pasar lo mismo? ¿Porque pasó la otra vez? No, porque la historia es la misma, porque el mercado se repite, porque el contexto que hay detrás del mercado actual es muy similar dentro de que cada situación económica es única
e indivisible, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, la estructura es muy similar y creo que podemos usarla de referencia para entender un poco la volatilidad y los movimientos que estamos viendo en el contexto de mercado actual. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale a me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.